El episodio de los panes y de los peces que comentábamos el domingo pasado acababa mal para Jesús porque, como nos decía el evangelista Juan, se tuvo que retirar él solo en un monte porque querían hacerlo rey. Jesús no ha venido para ser nombrado rey, sino que ha venido para servir, dando la vida. Esto todavía cuesta trabajo entenderlo. Por eso continúa el evangelista en el texto de este domingo, los versículos del capítulo 6, del 24 al 35. Al ver la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos tampoco, se montaron ellos en los botes y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Ya no se habla de personas adultas como en el episodio de los panes y de los peces, Jesús que hizo recostar a esas personas adultas, sino la gente, es decir, la muchedumbre, algo impersonal, algo que no tiene una identidad propia y que es fácilmente manipulable. Y el verbo que usa el evangelista en buscar a Jesús tiene unas connotaciones negativas porque se usará en la pasión cuando Jesús será capturado y se usa siempre en contextos negativos de muerte. Quiere decir que todavía no han comprendido la novedad de Jesús. Y lo encontraron y le preguntaron: Maestro, ¿desde cuándo estás aquí? Lo llaman exactamente rabí, maestro. No han entendido esa novedad que Jesús ha llevado. Ellos consideran a Jesús como un maestro más de la tradición de Israel que enseña según las doctrinas que ellos han recibido. Él le contestó de una manera muy radical: os lo aseguro, me buscáis no por haber visto señales, sino por haber comido pan hasta saciaros. Jesús enseguida pone las cosas en claro. Esta gente se ha dirigido a Jesús solamente por interés, porque han saciado su hambre, pero no han comprendido la señal que Jesús les ha dado. No han sabido entender ese gesto, que lo que realmente cuenta en la vida no es saciar solamente, claro, la propia hambre, sino poder saciar las necesidades de los demás, hacerse pan para los demás. Por eso sigue diciendo Jesús: trabajad, por tanto, por alimento. Trabajad no tanto por el alimento que se acaba, cuanto por el alimento que dura, dando vida definitiva. Jesús habla de un alimento especial que garantiza esa vida, una vida no eterna, sino definitiva, en el sentido que tiene una cualidad tal de superar la muerte misma, y ese es el alimento que salva, que libera de la mediocridad, que eleva la estatura del ser humano, que le hace alcanzar su plenitud. Y sigue diciendo: ese es el que os va a dar el Hijo del Hombre, pues a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ese pan de vida, esa posibilidad de alcanzar la plenitud, nos la comunica Jesús, que es el Hijo del Hombre, es el modelo de humanidad, es el que nos manifiesta todo el diseño del Padre. Le preguntaron: ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: ese es el trabajo que Dios quiere, que prestéis atención al que le ha enviado. La gente sigue sin entender y sigue manifestando ese infantilismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las normas que tenemos que seguir? Mantienen esa mentalidad según la enseñanza religiosa, que todo se tiene que regular según preceptos y según leyes que dirijan la vida de las personas. Jesús no está de acuerdo con esto y Él les propone que lo único que realmente cuenta, lo que es ese trabajo de Dios, la expresión el trabajo de Dios o la obra de Dios, se encuentra en el libro del Éxodo para indicar las tablas de la ley. Jesús ahora dice que la obra o el trabajo de Dios no tiene que ver con una ley, sino tiene que ver con prestar adhesión al que ha sido enviado a Jesús. Eso es lo único que Dios quiere, que la gente pueda entender en Jesús la calidad de su amor, ese amor gratuito que se concede, que las personas puedan hacer lo mismo asemejando al Padre. Le replicaron: ¿y qué señal realizas tú para que viéndola te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, así está escrito, les dio comer pan del cielo. La gente piensa al pasado, nuestros padres, Jesús habla del Padre del cielo, ellos siguen anclados en su tradición, creyendo que aquello fue algo muy grande, porque tú qué señales nos presentas, piensan siempre en lo extraordinario, lo prodigioso, son incapaces de abrirse a la novedad de Jesús. Y Jesús de nuevo les va a aclarar las cosas. Ellos creen que Moisés les dio el pan del cielo y Jesús responde: nunca os dio Moisés el pan del cielo. Moisés no ha dado esa plenitud de vida. No, es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Jesús pone las cosas en claro. El único que puede regalar esta vida
auténtica, definitiva, que es como un amor que se hace pan, es el Padre que todo lo entrega de manera generosa. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, esa vida que no conoce la muerte, esa vida que puede dar la plena, la total madurez a la persona. Jesús invita entonces a reconocer ese don nuevo. Ya no hay que estar anclados, pegados a la tradición religiosa, seguir las indicaciones de Moisés, sino que ahora el único que puede dar esa vida es el Padre, que en Jesús ha manifestado la riqueza de su amor. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre pan. De ese ya están abriéndose a la unidad de Jesús. Lo llaman Señor, ya no es un rabino o un profeta, sino el que realmente da la vida. Y le piden ese pan como la samaritana le había pedido esa agua, porque ven en Jesús la única alternativa para poder alcanzar, de hecho, esa madurez plena. Le contestó Jesús: yo soy el pan de la vida, quien se acerca a mí nunca pasará hambre, y quien me presta adhesión nunca pasará sed. Jesús es la respuesta a todas las exigencias, a esos anhelos que todos llevamos dentro. Él, que es el modelo de humanidad, puede darnos esa plenitud, esa madurez, puede permitirnos alcanzar esa estatura completa como personas, poniendo en práctica su mensaje, repitiendo su gesto y sobre todo aprendiendo de él que lo que da madurez a la persona no es el centrarse sobre sí misma, sino todo lo contrario, darse como un don, como un pan para la alegría y para la satisfacción de los demás.